Seguramente a muchos les ha pasado el tema de la apatía escolar, tanto cuando están con el colegio virtual como también del regreso a clases. Y es que, ¿será realmente apatía o son también un montón de temores que tienen que enfrentar los niños nuevamente por volverse a ver con niños y no estar expuestos a esa parte social y escuchar constantemente que el otro es tu enemigo porque te puede contagiar? Son un montón de factores los que pueden hacer que esta apatía se esté dando. Pero hablemos con nuestra profesional, que es la que sabe, que es la doctora Diana Botero. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Nos conocíamos por WhatsApp, siempre habíamos hablado por ahí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias de verdad por acompañarnos. ¿Qué tan frecuente está siendo y están viendo ustedes en consulta esta apatía en los niños? Es muy frecuente y realmente, como tú decías, no hay una única causa. O sea, realmente esto es multifactorial. Hay causas, digamos, propias de los niños, de la desmotivación por propiamente estudiar, pero también factores pues ambientales asociados. Los mismos padres de familia, la misma actitud que tienen los maestros, los temores que hablabas acerca de contagiarse. Entonces realmente son un montón de cosas alrededor que están sucediendo y que muchas veces se malinterpretan. Entonces es que el peladito no quiere, es que el muchachito tiene pereza, y realmente cuando uno evalúa, o como decimos nosotros, escarbamos allá en el fondo, ya encontramos otra serie de características para poder, digamos, dar sugerencias para el manejo. ¿Y cuándo nos debemos preocupar? ¿Cuáles son como esos signos de alerta que como padres deberíamos, o como cuidadores deberíamos, no sé, darnos cuenta para pues tomar medidas al respecto? A ver, digamos que propiamente la apatía no es un diagnóstico como tal, sino que es un signo de algo que está pasando en el niño o en el adolescente y alrededor. Entonces yo pienso que, digamos, es estar mirando esa apatía por el colegio, de qué otras cosas se acompañan. Entonces, por ejemplo, si habitualmente el niño se distrae con todo, si además es inquieto, si además es impulsivo, si además es contestón, entonces hay que empezar a pensar, ¿será que este peladito no tiene un déficit de atención e hiperactividad? Porque entonces si yo no me puedo concentrar, difícilmente voy a memorizar, difícilmente voy a querer estar en algo para lo que me toca esforzar muchísimo más para poder rendir. Digamos que haya problemas de aprendizaje. Esto es muy común porque los niños no siempre saben poner en palabras que se les dificulta algo, pero por ejemplo dificultades con la lectura, con la escritura. Entonces cuando estamos en un sistema educativo que es tan tradicional, tan cuadriculado, queremos que todos aprendan las mismas cosas al mismo tiempo. Cuando los peladitos no lo logran hacer, entonces o se señalan o se excluyen, y eso obviamente va generando un compromiso también en la autoestima y un aburrimiento y una desmotivación. Entonces digamos que también habría que ver si lo que hay es algo específico de aprendizaje para poderlo manejar y hacer ya las adecuaciones escolares necesarias, o si por ejemplo estamos frente a una depresión. Si bien es muy raro la depresión en niños menores de 10 años, cada vez la estamos viendo más, ¿cierto? Entonces digamos, si aparte de la apatía por el colegio hay desmotivación, se queda en el cuarto sin jugar, se encierran, deja de hablar con la familia o con los amigos. Digamos, esto es especialmente en los adolescentes. La adolescencia como tal es la etapa donde uno se separa de los papás. Entonces, para el adolescente lo máximo es salir con sus amigos. Si deja de salir con los amigos o de hablar con los amigos o jugar videojuegos, que es lo que más les gusta con los amigos, y prefiere quedarse encerrado en la habitación, yo les digo que ven vampiros, cierran las cortinas y se acuestan todo el día, o a jugar videojuegos o a dormir. Entonces, digamos, si eso empieza a pasar, si además se ponen más irritables de lo que usualmente deberían estar, o si se dan cuenta, por ejemplo, que en internet hay búsquedas de cómo morirse o de qué es la muerte, o empiezan a preguntarlo, o frente a mínimos señalamientos lloran o se enojan o contestan súper mal, entonces, ojo, esas son alertas de que podemos estar frente a una depresión. También, por ejemplo, puede ser ansiedad. Hay una ansiedad que se pasa por alto, pero que es muy, digamos, muy característica de la ansiedad social, o sea, exponerse a situaciones sociales. No necesariamente tiene que ser hablar en público. Sí. Puede ser, por ejemplo, ir a un cumpleaños, llamar a pedir un domicilio, ir a un almacén y preguntar cuánto vale, no sé, una camisa, unos zapatos. Eso es muy difícil. Entonces, si eso es difícil,
piensen qué le puede representar, qué cosas puede representar para un muchacho de estos el que un profesor a quemarropa lo coja en un aula a preguntarle, o así sea virtual. Esto les genera tanta ansiedad que se bloquean y le cogen pereza no solo a la materia, sino al profesor, y ahí se van sumando más cosas para también pues desmotivarse. Entonces, por eso es que es muy importante no solo las cosas intrínsecas del estudiante, sino la parte familiar y también la parte escolar. Por ejemplo, algo tan sencillo, el bullying. O sea, si el niño se siente atacado, fastidiado permanentemente, pues que va a querer ir al colegio. Claro. Si llevamos un año encerrados estudiando en casa con papá y mamá, pues, seguros, pues, exactamente, en un ambiente entre comillas seguro y protegido, el volverse a enfrentar a salir y separarse de papá y mamá les puede generar un miedo que a veces ellos al momento de expresarlo no saben decir con palabras tengo miedo, sino que lo que hacen es que reaccionan con rabia, no quieren separarse de sus papás y lo interpretan como el grosero, el desafiante, pues el malcriado, cuando realmente lo que hay es un trastorno de ansiedad de separación. Es que el miedo yo creo que es uno de los sentimientos que más mueve también ahí, pero de eso vamos a seguir conversando porque tenemos ya llamada de televidentes. Luz Miriam está con nosotros. Hola. Luz Marina. Ay, Luz Marina querida, ¿cómo estás? Muy bien, madre, muy bendecida por el Señor y de la manera de María, muy contenta de poder estar viendo este programa tan constructivo sobre este tema. Me alegra muchísimo poder ser parte de la solución a través de nuestros temas, querida. ¿Tienes alguna consulta para nuestra invitada? Ay, sí, es que yo tengo un nieto y no quiere ir al colegio presencial. ¿Cuántos años tiene? No, pues ya es un niño ya mayorcito, tiene 15 años. Ajá. ¿Y han indagado, le han preguntado, han conversado con él? ¿Qué dice? Me dice, no, él me dice tita. Ajá. No, tita, no, a mí no me gusta porque qué pereza, uno por allá sentado, el otro por allá, no es como antes que jugábamos, nos reuníamos, que vamos a jugar un partido, que vamos a jugar basquetbol, que vamos a hacer esto, ya no es lo mismo. Entonces, tita, ¿para qué me voy a ir hacia allá? Pues para que me quedo aquí en la casa. Entonces yo no sé qué vamos a hacer. Nos está pasando a muchos. Vamos Sí, a ver qué nos dicen es más nuestros frecuente. presentes. No es el único ni la única. No, querida, yo tengo una de 17 y tampoco quiere regresar, o sea que... Ajá. Yo digo, vaya para que hable con los amiguitos, pero no, tita, pero uno le dice y no con el tapabocas, no, mejor que no. Entonces dígame usted, sí, para uno tomarse la merienda, la media mañana, para lo que uno va a comprar allá, no, mira, mejor que no, tita. Entonces, me parece muy bueno este programa con esta doctora que nos están haciendo a esta hora. Con todo el amor Tan del linda. mundo, Tita Luz Marina. Marina, gracias. Y bueno, mejor dicho, que tengan una tarde muy bendecida y gracias, doctora. Cuídate mucho, muchísimas gracias. Un abracito, gracias. Amén, a ustedes también. Esperemos a ver que esto llegue algún día a su Pasen, final. claro Así que sí. es. Lo que pasa, doctora Diana, es que nunca nuestros jóvenes y niños, por lo menos en nuestra historia, se habían visto enfrentados a una situación como la que estamos viviendo. E indudablemente, esta pandemia, ya que vamos a relacionarlo con el miedo, ha despertado en ellos un sentimiento que les causa ese tipo de reacciones que está teniendo el nieto de nuestra Y sabes que, televidente, Luz Olguita, Marina. también que lo que decía Luz Marina me parece clave, y es que nosotros como adultos como que sentimos que no entendemos, porque a mí también me pasa, porque ellos no quieren así sea bajo esas condiciones. Como que no lo entendemos, nos cuesta. Lo Como que pasa que es que decimos esas condiciones donde no pueden jugar el fútbol si les gusta claro, el fútbol, donde no o pueden sea, tener el uno contacto se si les pone en gusta los el zapatos de contacto. ellos, sí es entendible, pero nosotros como que nos cuesta, es lo que hay, es la posibilidad, pero también deberíamos de pronto lograr entender un poco más que es la normalidad, que ellos no quieran hacerlo. Sí, desafortunadamente es la situación que nos tocó. O sea, hay cosas que son evitables y otras que no. Pues esto no es culpa de nadie, no es culpa de ellos, no es culpa de los maestros, no es culpa nuestra. Esto es una situación que se nos presentó y que pues sí o sí nos va a tocar adaptarnos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que uno entiende, sobre todo para el adolescente, ellos tienen siempre en su mente la ilusión de que o tenían en su mente la ilusión de que al regresar al colegio iba a volver a hacer lo mismo. Y desafortunadamente no puede volver a hacer lo mismo.
no, mientras no logremos la inmunidad, la famosa inmunidad de rebaño, no podemos, porque esto es un virus muy contagioso. Entonces, ellos sí quieren ir al aula, verse con sus amigos, pero abrazarse, comer juntos, correr, jugar fútbol, volver a hacerlo de antes, y esto por el momento no se puede. Mucho más un chico de 15 años, que empiezan los 15 también, que empiezan a coquetear, que quieren tener la primera noviecita, uno anda pidiendo al que le va a dar el pico pues la prueba negativa, o sea, ese tipo de cosas también son retos muy grandes para ellos en su socialización. Ustedes como especialistas se han puesto a hacer un análisis de qué va a pasar con las generaciones pequeñitos y preadolescentes y adolescentes que están viviendo esta pandemia dentro de su parte social. Sí, esto es muy complejo. Digamos que durante todo este largo año, básicamente los principales motivos de consulta han sido depresión y ansiedad. Muy o sea, triste. Algunas veces trastornos de conducta, pero la gran mayoría de las veces secundarios a esa depresión o esa ansiedad. Entonces, claro, obviamente estamos encerrados, no quieren estudiar, los presionan y tampoco, o se enojan, entonces esto termina generando conflictos a interior de la casa. Entonces, uno cuando llega a evaluar, uno ya les explica, listo, hay depresión o hay ansiedad, y para los padres es muy complejo, digamos, saber o entender o asimilar que su hijo tiene una depresión o ansiedad. Entonces toca también capacitar a los papás, explicarles bien para que se unan al manejo. Ahora, una cosa importante es motivarlos y hacerles ver a los adolescentes que son parte de la solución, que el hecho de que ellos se cuiden ayuda a que no reguemos más el virus y que otras personas alrededor no se lleguen a contagiar. De la posición de los padres hablamos en nuestra próxima sección, por favor. Listo. Para que sepamos entonces cómo papás, motivar, qué hacer, cuáles son esas palabras. Lo primero que tenemos que liberarnos ayudan. es de otro de los grandes sentimientos que tenemos los seres humanos, y es la culpa. Entonces, si nuestro hijo lo diagnostican como deprimido o como ansioso, nosotros como padres decimos, ¿qué hice yo para que mi hijo esté en un estado de depresión y de ansiedad? Y así hay veces no ayudamos, nos volvemos parte del problema. De eso hablaremos más adelante con la doctora Diana, a la que le agradecemos muchísimo que nos acompañe en la tarde de hoy. Nos separamos un segundito, ya regresamos con más invitados.